Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estamos llegando desde Guatemala, Misco, Guatemala para ser exactos, a todo el mundo y queremos tener nuestro cuarto estudio sabatino. Este es el cuarto estudio lo que estamos queriendo llevar ahora, que es estudiando la Biblia. Y especialmente en todo tiempo es bueno el estudio de la Biblia, pero hoy yo creo que es importante porque cuando hablamos de estudiar la Biblia estamos hablando de Jesucristo, nuestro Salvador, y creo que ya es hora de que vayamos empezando a hacer la conexión de que es importante conocer a ese Salvador dentro de su contexto, su idioma, la mentalidad de su pueblo, y para eso, esa es nuestra intención. En el estudio pasado habíamos empezado a hacer una travesía, por cierto, histórica muy rápida, lo que ocurrió desde Abraham. Hablamos un poquito de él y hablamos un poquito del pacto. Hablábamos de Moisés, la liberación de Egipto, y muy a propósito no quise entrar en la discusión de la ley o de los primeros 5 libros. Creo que esto es un tema para otro estudio, para llegar al primer siglo. Pero antes de llegar a la Torá o ley, quise entonces hacer una cronología. Solo recuerdo que la Biblia que leyeron los discípulos, la Biblia que tenía Pablo, la Biblia que leyó Jesús, consistía en todos los libros de lo que se conoce como el Pacto de los Antiguos o el Testamento de los Antiguos, o se ha llegado a conocer en esos días como el Antiguo Testamento. Entonces esa parte es muy importante que vayamos agregando conceptos. Hemos visto algunos conceptos, y bueno, para ya entrar en tema, avanzar más allá de donde nos quedamos, y nos quedamos con David y Salomón. Y vamos a situarnos específicamente en Salomón, y ahora estoy más o menos hablando del libro primero de Reyes, finales del primer libro de Reyes, principios del segundo libro de Reyes. Y bueno, usted conoce la historia de Salomón, el hombre más sabio, pero con un problema en su corazón hacia las mujeres, las cuales, como la escritura misma dice, influyeron su corazón hacia la idolatría. Y la idolatría engendró pues que Dios decidiera romper el reinado de las 12 tribus que estaban en la casa de David y entregarlo a la otra persona. Y entonces se forman dos pueblos, por así decirlo. El pueblo del norte, que se conoció como la casa de Israel, y el pueblo del sur, que se conoció como la casa de Judá. En el sur, quedan las tribus de Judá y Benjamín, y en el norte pues quedan las 10 tribus, Efraín, Rubén, aunque no están en el norte, pero queda como parte de ellos Manasés, Neftalí, Zabulón, etcétera, etcétera. Y quiero enfocarme en este pueblo, en estas 10 tribus del norte, porque cuando Jeroboam se convierte en rey, Jeroboam había sido un siervo de Salomón, pero se convirtió en rey, y él introduce un pecado muy grande en el pueblo de Israel. Y yo quiero que usted abra su Biblia, pues si vamos a consultar la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Primer libro de Reyes,
capítulo 12. Vamos a estar leyendo algunas porciones de este libro de Reyes. Y en el versículo 25 se denota ahí cómo es que empieza el reinado de Jeroboam. Y leo entonces primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Dice: Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Jeroboam entonces actúa basado en el temor. Nunca es bueno actuar basados en el temor. Y su forma de pensar es, en la ley del Señor está escrito que 3 veces al año todo varón debería presentarse delante del Señor. Las 3 veces son Pesaj o Pascua, Shavuot o Pentecostés, y Sukkot o la fiesta de las enramadas. Bueno, toda esa fecha, ¿verdad? Empezando desde Yom Kippur. Y Jeroboam empieza a pensar: bueno, si esta gente sigue yendo a Jerusalén, se van a olvidar de mí. Y toma una decisión política, religiosa basada en el temor. Y seguimos leyendo, versículo 28. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. ¿Le suena conocido a usted? El pasaje del becerro de oro es una de las historias más oscuras en la vida del pueblo de Israel en el Éxodo. Ellos, al faltar Moisés, hacen una imagen y se descomponen detrás de él. Así que esa imagen de un becerro de oro está todavía fresca en lo que es la cosmovisión de Israel. Y Jeroboam decide aprovechar esa coyuntura y se hizo 2 becerros de oro. Y le dijo a la gente: es demasiado complicado ir a Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estoy viendo el versículo 28. Estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Y hace una remembranza de lo que ocurrió en el exilio al pie del monte Sinaí, cuando los israelitas se corrompieron y dieron rienda suelta al pecado de idolatría más grande que puede haber. Y entonces dice la Biblia, versículo 29, que Jeroboam colocó uno de los ídolos conforme al becerro en Betel, al sur de su reino, y al otro lo puso en Dan, al norte, es decir, en ambos extremos de su reino. Versículo 30. Esto llegó a ser un gran pecado, porque la gente rendía culto a ídolos y viajaban hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba ahí. Así que cuando usted lee las historias bíblicas que seguirán aquí, siempre van a regresar a Jeroboam como el que hizo pecar a Israel. ¿Cómo lo hizo pecar? Lo desvió del Dios verdadero, el Dios que les había dado la ley, la Torah, a los becerros de oro. Pero no solo se quedó ahí, sino mire lo que sigue diciendo el versículo 31. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. Estaba muy claro que los levitas no iban a recibir en Israel una porción
como las demás tribus, para dedicarse al servicio de Dios. Y ahora este personaje viene y quita a las responsabilidades de los levitas y pone otra gente. ¿Por qué? Porque los levitas no se iban a prestar a su juego. No lo hicieron en el primer pecado del becerro de oro, tampoco lo iban a hacer acá. Y entonces puso gente común que no tenía quizás el conocimiento. Por eso tenemos que tener cuidado con el llamado. Y el versículo 32 sigue diciendo: también instituyó un festival religioso en Betel, que se celebraba en el día 15 del octavo mes y que era una imitación. Me gusta mucho como lo dice la Biblia, era una imitación del festival de las enramadas en Judá, es decir, la fiesta de Sukkot. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes de los altares paganos que había construido. Y en el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó una fiesta religiosa para Israel y subió al altar a quemar incienso, algo que no se les permitía a los reyes. Entonces llama mucho la atención tres acciones justas de Jeroboam, que tomó por temor. Número uno, hacer dos becerros. Y con esto él trata de sustituir a Dios. Yo veo que el espíritu de Jeroboam sigue vivo en el mundo porque al día de hoy sigue existiendo una tentación a sustituir al Dios verdadero y la dependencia de Él y la palabra de Él. Número dos, quitó a los ministros de Dios y puso otros ministros. Y creo que a día de hoy tenemos que ser muy cuidadosos con este tema porque se ha levantado mucha gente que se acomoda al beneficio de lo que sea para predicar el evangelio que sea. Y número tres, los cambios de las fechas. En Levítico capítulo 23, la Biblia claramente dice que Dios instituyó citas y le puso fecha a esas citas. Yo sé que algunas versiones traducen fiestas, pero la palabra más correcta ahí son citas, las citas del Señor. Y este hombre permite que lo que Dios quería tratar en cada cita, el pueblo se lo pierda. Por eso es que es un gran pecado. Y entonces cuando usted empieza a leer la historia de todos los libros, de todos los reyes, que le sucedieron, Jeroboam tuvo una dinastía que duró hasta la cuarta generación, y más o menos podemos situar a Jeroboam en el año 950. Y un poquito más de 200 años que la casa de Israel se movió así. Usted puede ver una constante. Número uno, se hace una referencia continua a Jeroboam. Pero número dos, no hay una continuidad y hay mucha idolatría en las tribus del norte. Aproximadamente 250 años, y no es que un poquito más, esta dinámica se queda. Y aquí usted encontrará historias como la de Acab. Acab no era descendiente de Jeroboam, sino alguien más que llegó, conquistó Samaria y se dedicó a hacer las suyas. Y vemos como una perversión, una falta de Dios se empieza a dar en el reino del norte. Claro, ellos eran guerreros muy aguerridos y entonces tuvieron muchas victorias. Pero Dios empieza a mandarles profetas. Algunos profetas que predicaron a las tribus del norte, Elías, Eliseo, Amós, incluso un poquito Isaías, ¿verdad? Que más o menos es el tiempo de Isaías, un poquito de eso es cuando se llega al exilio de la casa de Israel. En el año 722 aproximadamente, antes de Cristo, un rey asirio, el gran imperio o el imperio de la época,
anterior a Nabucodonosor y Babilonia, conquista las tribus del norte. Y la política de este rey era llegar, entrar, conquistar, militarmente hablando. Luego a los que sobrevivían la conquista los tomaba y se los llevaba a otra tierra y los mezclaba con gente de otras personas, de otras razas, perdón, y luego traía de otros lugares y los ponía ahí, los mezclaba y hacían una especie de Babel, ¿verdad? Con tantos idiomas, costumbres, dioses, etcétera, etcétera. Incluso hay una historia muy interesante aquí, que surgen leones en la tierra de Israel y alguien le dice al rey, mira, es porque no se conocen las prácticas del Dios de acá, y mandan a llamar de los desterrados que están a saber dónde, y ellos vienen y enseñan a adorar al Señor, pero también a adorar las otras prácticas idolátricas que se tienen. Se tiene un gran sincretismo. Yo soy un gran valedor del mandamiento más grande según nos puso Jesús. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y la exclusividad de Dios para todas las cosas, para todas las dependencias. Creo que debemos de estar enfocados cuidadosamente en no dejarnos desviar por ningún otro ser, en no dejarnos guiar por nadie más que no sea nuestro Dios y su palabra. Israel es barrido, incluso genéticamente se pierde. Y yo quiero leer con usted ahora el capítulo 17 del mismo libro de Reyes, para que veamos más o menos cómo fue la caída. Usted lo pueda ir comprobando, que usted pudiera haciendo sus anotaciones, sus deducciones, ¿verdad? Y primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Algunas personas dicen primera Reyes, pero eso es incorrecto, porque Reyes no es una carta, sino es un libro. Entonces es primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Lo digo porque eso es un estudio igual. Y vamos a leer. Dice, finalmente en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria, la capital del reino, cayó y los israelitas fueron desterrados a Siria, donde los establecieron en colonias, en la región de Ala, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los medos, es decir, se los llevaron casi hasta donde está Irán hoy en día. Pero pongan mucha atención, versículo 7. Semejante desgracia, dice esta versión, estoy leyendo una traducción viviente, ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Vamos a tomar un poquito de té. Pecaron contra el Señor su Dios, que nos había sacado a salvo de Egipto. Miren la conexión hasta dónde llega, hasta 500 años antes, hasta el rescate de Egipto. La Biblia es una unidad. El tiempo, porque sean 2, 3 años, no, Dios no cambia, sigue siendo el mismo Dios y recordando los mismos pactos. Versículo 8, habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, y así como las prácticas de los reyes de Israel que habían introducido. Hicieron muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Versículo 9, se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Pero no solo eso, mire todas las cosas que también hicieron. Levantaron columnas sagradas, postes dedicados a la diosa Acera, en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado antes de ellos. Versículo 12. Efectivamente rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y ahora a Judá también la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley
que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. ¿Cuál fue la reacción de Israel? Versículo 14. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Y me impresiona como lo dice, fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Que no nos agarre el pecado de la terquedad. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Despreciaron todas sus advertencias, rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedecieron el mandato del Señor al no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Sera y rindieron cultos a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos e hijas en el fuego. Consultaron a divinos. No consultemos a divinos, no busquemos hacia el futuro. El futuro está escondido en Dios. Ni el horóscopo, ni nada de eso, hermanos. Practicaron la hechicería, ni el pasar el huevo, ninguna de esas prácticas. Y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Y luego dice, solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Ahora me adelanto al versículo 21. Y el 21 dice, cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey. Pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y los hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam, no se apartaron de sus pecados, hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les había advertido los profetas. La última oración de esta escritura que quiero leer y que es trágica. En consecuencia, los israelitas fueron deportados, desterrados a Siria, hasta donde se encuentran el día de hoy. Nadie sabe dónde están. Esas 10 tribus nunca volvieron. Nunca volvieron. Solo Dios sabe dónde están. Solo Dios sabía dónde están. Solo Dios sabe dónde estarán. Uso los 3 tiempos que se pueden usar. 2 cosas más sobre Israel y luego entramos a ver a la casa de Judá, para que usted esté bien conectado. ¿Cuál fue el pecado que les hizo ser deportados? La idolatría, que es suplantar a Dios con cualquier cosa, incluyendo mi propio conocimiento. Número 2, ¿tienen esperanza o relevancia ellos? Si adelantamos y buscamos el Nuevo Testamento, hay una porción muy interesante en donde Jesús va hacia el norte de Israel, sale de las fronteras de Israel y llega a una ciudad cananea, Fenicia, y dice en esa ciudad, yo he venido para rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Y en ese contexto y en los contextos del capítulo 3 de Juan, Israel es el mundo, no es todo el mundo. Dios tiene potestad para salvar a cualquier persona del mundo, pero con mucho temor tengo que decir que no todo el mundo va a ser salvo, sino aquellos a quienes Él llame y que respondan a ese llamado. Pero podemos establecer aquí que Él vino a salvar y a establecer su pueblo, para retornar a un tema como se lo había prometido Abraham, Isaac y Jacob. El problema es que en el siglo XXI nosotros ya no pensamos en eso, sino pensamos nada más en función de iglesia. Pero esto es muy debatible. Y yo sigo pensando que el plan original de Dios tenía que ver con Israel, con las promesas de Abraham.
Isaac y Jacob. Y que cuando Jesús vino, esas ovejas perdidas de Israel, aunque quizás no lo fuéramos genéticamente hablando, somos usted y yo que aceptamos el llamado de Dios al arrepentimiento por medio exclusiva, únicamente del Mesías Jesús. Y la idea es retornar a esto. Si adelantamos el texto, y ahora hago una pausa aquí, y nos vamos a los escritos paulinos, encontramos en la carta, ahora sí la carta de Efesios, en el capítulo 2, una explicación que Pablo da al respecto que se me hace pertinente unir acá. Efesios 2:11. Efesios capítulo 2, versículo 11, dice así: no olviden que ustedes, los gentiles, estaban antes excluidos. Ahora, ya en el siglo I, ya no es lo que se habla, ya no es Israel y las naciones, Israel y los canonitas. Lo que se habla en el siglo I es judío o gentil, griego o bárbaro, pero desde la cosmovisión espiritual es judío o gentil. Y la palabra judío ya aquí ya tiene otro significado completamente distinto. Cuando estuvimos estudiando Gálatas, vamos a explicar cuál es bueno, voy a dar una breve pausa. El judío puede significar 4 cosas dependiendo del contexto. Una persona que desciende de Judá, eso puede ser un judío. Una persona que viva, aunque no sea de descendiente de Judá, pero que viva en Judea, también era un judío, ¿verdad? Eso lo vemos en Gálatas cuando dice que llegaron emisarios de parte de los judeanos, dice. Pero ahí dice judío. El tercer aspecto es el aspecto religioso, ¿verdad? Y solo he de decir con este aspecto, con el aspecto religioso, que un judío del primer siglo es completamente distinto a uno de los judíos que usted puede ver hoy con sus sombreros o su sombrerito acá que se llama kippah. Es completamente distinto, no es lo mismo. Y la cuarta cosa que significaba ser judío es, judío se dice en hebreo se dice Yehudí. Pero si a esa vocal, la primera vocal la cambiamos por Yahudí, era un dicho del primer siglo, Yahudí era adorador del Dios de Abraham, al Dios único. Así que esa es la cuarta, el significado, adorador de Dios único, independientemente de qué raza. Así que con esto en mente, leamos entonces a lo que dice Efesios. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. A nadie le gusta estar excluido, pero Pablo está diciendo que nosotros lo estábamos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos. ¿A qué judíos se está refiriendo? A la tercera connotación de la palabra, judaísmo religioso. ¿Quiénes estaban orgullosos de la circuncisión? Y aquí tengo que decir y recordar el capítulo 17 de Génesis, versículo 10. El judaísmo de esa época, al igual que el judaísmo de esta época, eso tienen en común, predicaban que la circuncisión era el pacto, pero el pacto no es la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto. Entonces, por ellos estaban orgullosos de su circuncisión, aun cuando esa práctica afectaba solo su cuerpo, no su corazón. La circuncisión que más vale es la circuncisión del corazón. Versículo 12. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. Voy a usar la palabra Mesías en lugar de Cristo. Y haciendo referencia que no es una referencia, no es un nombre, sino es una función también. ¿Quién es Mesías? Mesías era el que había sido designado
para salvarnos. De ese Cristo estamos hablando, de ese Mesías. Entonces sigue diciendo el versículo 12, no se les permitía ser ciudadanos de Israel. Otra vez, versículo 12, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, punto y seguido. Por lo tanto, es para entenderlo mejor, no se les permitía ser ciudadanos de Israel. Ciudadanos de Israel. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Está hablando del gran conglomerado que era el pueblo de Dios. Está en total congruencia con las palabras de Jesús, quien dijo, he venido a buscar las ovejas de la casa perdida de Israel. Y está diciendo que los judíos, como un grupo, no le permitían, o se decía que no se permitía a los gentiles ser ciudadanos de Israel, como un tercer grupo. Sigo leyendo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos, especialmente con Abraham. Ustedes, o sea, usted y yo, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, versículo 13, han sido unidos al Mesías Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Y cuando dice la sangre de Cristo, por favor, hay que entenderlo muy bien. Cuando el Nuevo Testamento dice la sangre de Cristo, se refiere al sacrificio de Jesús, que empezó desde que lo apresaron hasta que murió. Cuando habla de la sangre de Cristo, se refiere al sacrificio de Jesús. Entonces, podríamos muy bien leer, fueron asegurados por medio del sacrificio de Jesús, del Mesías. Versículo 14. Pues el Mesías mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. ¿Cuál sería ese pueblo? Ese conglomerado de Israel. Por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Y no lo copié aquí porque el versículo 15, si usted sigue leyendo, erróneamente traducen porque había una ley que los separaba. Pero ahí la palabra no es nomos, sino la palabra es dogma. Y maliciosamente traducen ley, y dogma es creencia. Y en el judaísmo del primer siglo tenía la creencia, hablando del dogma de la circuncisión, que era lo que representaba quién era salvo y quién no. Entonces, todo esto es importante. ¿Por qué? Porque si usted lee Isaías, Jeremías, Oseas, Ezequiel, tienen tantas promesas para Israel que hoy pensamos que era para ese pueblo, cuando eran realmente para nosotros. Cuando usted vea, sobre todo a los profetas Isaías, Jeremías, Oseas y Ezequiel, y vea Israel, yo quiero que usted logre ubicarse en esas promesas, logre ubicarse en esos llamados. Y por eso es importante, porque tenemos que empezar a leer toda la Biblia y aplicarla a nuestra vida si queremos darle el contexto que Jesús y los primeros emisarios, los apóstoles, le dieron. Así que Israel sigue siendo el plan de Dios, y por eso en el capítulo 16 de Mateo Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi eclesía. Y su eclesía es una referencia al pueblo de Israel, no una nueva organización que se iba a llamar la iglesia. Por lo menos si lo leemos en el primer siglo, así era. Si lo leemos 200, 300, 500, 2000 años después, sí vamos a encontrar la iglesia como un ente aparte, pero eso es fuera de contexto. Eso es fuera de contexto. Jesús nunca fundó otra religión. Él habló de un pueblo, él habló de salvar al mundo, y habló de un pueblo en donde estaban incluidos los judíos, y por eso los primeros creyentes fueron judíos, pero también estaban incluidos los gentiles, y por eso es que Pablo se esforzó en llevar el evangelio ahí. Ahora, en los minutos que nos quedan, yo quiero enfocar la casa de Judá.
No sé si termine hoy, pero si no termino hoy, continuamos la otra semana, porque la casa de Judá es la que yo quiero estudiar, detenidamente. Las tribus que se quedan en el sur, que son Judá y Benjamín, porque ellos recibieron el primer mensaje. Sin embargo, ellos también vivieron situaciones políticas, religiosas, que fueron influyendo y fueron dejando una vivencia que hay que conocer si vamos a rescatar el mensaje puro del Evangelio. Judá se queda en la parte sur, eso ya lo dije, tiene algunos reyes muy buenos, como Asa, como Ezequías, como Josías, y algunos reyes muy malos, como Manasés, Sedequías. Usted puede leerlo, esa historia la puede encontrar en los dos libros de Reyes y en los dos libros de Crónicas. Pero llega el año 586. Y este es un año importante, antes de Cristo. Y en el año 586, los ejércitos del rey Nabucodonosor entran en Jerusalén, barren con todas las cosas y se llevan cautivo al último remanente del pueblo. 12, 15 años antes habían estado ahí y se habían llevado mucha gente. Pero en el 586, y estoy hablando casi 500 años después de David, Judá es desterrado. El templo que construyó Salomón, que era una obra de arte y donde la presencia de Dios se manifestó, donde estaba el arca, es destruido. De hecho, algunos se preguntan dónde está el arca, y lo que sabemos históricamente es que en el segundo templo, que es el templo que conoció Jesús, me dicen que, bueno, en el templo que conoció Jesús, en el lugar santísimo no había arca, sino lo que pusieron ahí fue una especie de unas piedras, porque el arca se perdió desde el primer templo. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Judá? El pecado de Judá, pues también fue la idolatría, pero hay un factor que muchos no saben, ¿verdad? Y es que Israel más o menos tomó posesión unos 400, voy a decir, vamos a ver, unos 500 años, 600, 700 años antes de ser desterrado. Y también vivieron mucha idolatría, los mismos pecados de las tribus del norte. Pero aquí hay un factor adicional que a mí me gustaría reconocer con ustedes y ver con ustedes. Y lo invito a abrir el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Al final voy a tratar de responder algunas preguntas. Si las hubiera, voy a revisar en Facebook, y si no las hay, pues voy a tratar de responder. Así que si usted quiere dejar una pregunta ahí, pues puede hacerlo y trataremos de resolverlo. Segundo de Crónicas 36:15. Repetidas veces, dice esta porción, Dios, el Señor, Dios de sus antepasados, envió profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Hablando de Judá. Sin embargo, el pueblo se mofaba de esos mensajeros. Y aquí están Isaías, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, por supuesto, y más que nadie Jeremías, pero hay otros profetas que
no escribieron libros y que también se mencionan en los libros históricos. Pero se mofaban de ellos y despreciaban sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido. Y ya no se podía hacer nada. Se enoja Dios. Hay que entender los antropomorfismos, es decir, la necesidad de justicia. Cuando habla del enojo de Dios, la Biblia habla de la nariz, de la respiración fuerte de la nariz. Entonces es una figura para darnos a entender que el atributo de la justicia de Dios fue el predominante en esa situación. Entonces el Señor mandó, versículo 17, al rey de Babilonia contra ellos, a Nabucodonosor. Mire esto, los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente, mataron tanto a jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia, todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios. Ellos habían pensado que por tener el templo de Dios podían hacer lo que se les daba la gana. Mucha gente piensa que por tener a Jesús en el corazón puede vivir como se le da la gana. Ahora ya no vivimos en la ley, vivimos en la libertad, hermano. No puedes vivir como se te da la gana. Es más, si realmente eres salvo, querrás vivir una vida de acuerdo a como Dios lo dice y no como a tus pasiones te llaman. Esta gente no lo hizo. Versículo 18, el rey se llevó a Babilonia todos los objetos, grandes y pequeños, que están en el templo de Dios, y los tesoros tanto del templo de Dios, como del Señor, como del palacio del rey y de sus funcionarios. Tomó su ejército, quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que tenía valor. Y a mí me gustaría pensar en que usted tuviera un momento para meditar cómo fue eso. Eso fue una debacle, eso fue un genocidio. Hay una fecha exacta de cuándo ocurrió esto, la Biblia la da, y es más o menos, por la diferencia del calendario hebreo al calendario gregoriano, más o menos sucede entre los meses de junio y julio, y siempre se hace un ayuno en esta época. Y dice que, versículo 20, se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Y Jeremías había profetizado que eso iba a durar 70 años. 70 años. Y lo que yo quiero llevarlo a usted es, en la Torá del Señor había una inscripción que decía que cada séptimo año era el año de la Shemitah. La Shemitah era el mandamiento por el cual la gente dejaba descansar la tierra. Y Dios había prometido que ese año la tierra iba a producir incluso mucho más para que les alcanzara. Y con esto en mente, lea conmigo el versículo 21. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. ¿Por qué fueron 70 años? Si usted multiplica 70 por 7, seguramente, y lo hace elevar a 490, pero seguramente estos fueron los años que el pueblo de Israel no guardó el mandamiento del Shemitah y Dios se lo cobró. Cuando usted lo lee a esa luz, usted va a poder encontrar que Jeremías muy bien lo dijo. O sea, no fue solo la idolatría, sino que la tierra descansó y luego ellos pudieron volver. Ellos pudieron regresar. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de hacer justicia. Y aquí entonces es donde encontramos la escritura y la redacción de algunos libros de la Biblia que se me hace importante mencionar. Entre el periodo del 586, perdone por lo torcido, al 400, se escriben libros como Ezequiel,
Ezequiel, Daniel, ¿verdad? Ageo, Zacarías y Malaquías, Esdras, Nehemías y Esther. Esos libros que mencioné son los libros que traen esperanza y luz al pueblo del Señor, especialmente los libros de Ageo, Zacarías y Malaquías, donde 70 años después de estar en cautiverio, una gran comunidad regresa. Ahora tengo que decir también que una gran comunidad se quedó en Babilonia de judíos. Pero una gran comunidad regresó, y en esta comunidad que regresó, Dios les anima a reconstruir el templo y a vivir una vida piadosa. Pero yo quiero enfocarme en dos libros que creo explican de alguna manera los puntos donde yo quiero ya ir aterrizando con ustedes. Esdras y Nehemías. ¿Qué sucedió en Babilonia? En Babilonia no se hablaba el hebreo. Y mucho como pasa aquí con algunos compatriotas nuestros, que cuando se van a Estados Unidos, sus hijos ya no hablan el español. Aquí pasó lo mismo. El hebreo se perdió. El hebreo es un idioma milagroso que estuvo muerto desde 70 años aquí, 500 años antes de Cristo, y resucitó por ahí por el año 1900. Por eso es que el hebreo moderno es distinto del de la Biblia. ¿Y qué idioma surgió? El arameo. Cuando el pueblo regresa, el pueblo ya no habla hebreo. 70 años después de haberse ido, ahora hablan arameo. Y el arameo es un idioma hermano del hebreo, como el portugués es del castellano, pero no es hebreo. Y esto es importantísimo notar, porque tendrá mucho que ver con la historia del primer siglo. Que la Biblia que Jesús leyó estaba en hebreo, pero el pueblo la recibía en arameo. Las explicaciones se recibían en arameo. Entonces, cuando la gente regresa, el hebreo se muere y se empieza a hablar el arameo. Pero la escritura había sido dada en hebreo. Entonces empieza a haber la necesidad de traducciones de un idioma al otro. Y ahora, estas traducciones no se dan como el señor presidente de Miguel Ángel Asturias se tradujo al inglés, sino lo que se empieza a hacer es que estas traducciones se convierten en traducciones orales, de gente que empieza a traducir una parte de Proverbios, una parte de Cantares, una parte de Isaías, una parte de Salmos, una parte de Deuteronomio, una parte de Génesis, y empiezan a aparecer muchísimas traducciones. Esta traducción tiene un nombre que yo pienso que es importante que usted lo sepa, así que lo voy a anotar acá. Targum. De hecho, la palabra Targum en arameo quiere decir traducción. Y en plural es Targumim, y dicho sea de paso es un plural hebreo, aunque Targum es arameo. No sé por qué. Pero estas traducciones, que fue como los discípulos recibieron la Biblia, fueron en arameo y tienen una característica muy especial. No solo eran traducciones. Por ejemplo, si yo le dijera a usted I love you, usted entendería fácilmente yo le amo, yo te amo. Pero estas traducciones no eran traducciones meramente, sino eran explicaciones. O sea, se traducía y se explicaba del hebreo al arameo. Y eso fue lo que Esdras hizo. Esa es la figura de Esdras, que cuando usted lo lee
Él es el primero que hace eso. Así que el Targum o los Targumim se empiezan a volver famosos desde Esdras, de tal manera que para el primer siglo, cuando Jesús viene y da su testimonio, hay cualquier cantidad de Targumim de arriba para abajo. Y le recuerdo, eran traducciones orales que eventualmente, por supuesto, se fueron escribiendo, pero que eran explicativas. ¿Cómo era un servicio en el tiempo de Jesús? Para que usted tenga una idea de por qué es importante esto. Vemos muchas veces a Jesús entrando a la sinagoga, vemos a Pablo entrando a la sinagoga, como en los servicios. Jesús entraba, todo el mundo se sentaba y entonces había una persona que hacía una oración. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kebo, Malutov Leolam Vaed, Beatai Adonai Eloha, Bechol Eloha, Kol Nashimcha, Kol Meodeja. Eso quiere decir, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Bendita sea la gloria del eterno Dios para siempre y por siempre. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego, eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y seguía, ¿verdad? La oración sigue hasta el versículo 11, me parece que es. Y entonces, esa oración se hacía en hebreo. Luego, se levantaba un lector, y ese lector leía la porción. La Torá se distribuyó en 54 porciones que se leían una cada semana. De hecho, así es hasta el día de hoy, con algunos espacios en los cuales los greco-sirios lo intentaron prohibir ahí por el año 190. Entonces se leían los profetas, pero se leía esa porción. Era una porción de la Torá. Por ejemplo, hoy es el sábado 28. La porción que se leyó hoy, déjeme decirle, es la porción de Vayikra, que es Levítico 1:1 a Levítico 5:26 en hebreo. En la lectura castellana al 6:7 de Levítico. Así que se leía toda la porción, ¿verdad? En hebreo. La gente estaba en gallo completamente. Y luego, cuando se terminaba, el traductor oral, que había trabajado mucho tiempo en entenderlo, traducía un mensaje, una explicación al arameo. Es decir, él hacía una traducción, había una traducción simultánea, y al final el rabino de la sinagoga hacía una explicación de alguna porción y luego oraban para despedirse. Esta lectura del texto hebreo incluía entonces una porción de la Torá, del Pentateuco, y una porción de la Haftará. La Haftará son los profetas. Eso es lo que Jesús lee en el capítulo 4 de Lucas, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado. ¿Se acuerda? Esa porción es la que Jesús dice: hoy se cumplió esta escritura ante sus ojos. Y después se los explicó en arameo. Esa es la importancia de por qué. Y el arameo tiene muchísimo material, no traducido al español, pero hay muchísimo material. Y hay muchos Targumim, y los más famosos son el de Jonathan y el de Onkelos, pero se originaron con Esdras. Y le quiero poner dos ejemplos para ya empezar a aterrizar la enseñanza. Dos ejemplos. Juan 7:37. Se puede buscar Juan 7:37 conmigo y tener un poquito de paciencia, porque ya lo quiero ir dejando acá, pero no quiero irme sin explicar esto. Juan 7:37 dice así, Jesús hablando: el último día del festival. ¿Qué festival? En las enramadas.
Sukkot, el más importante, es decir, el día más importante, y era más importante porque era el día en donde las 70 naciones habían bendecido, pero había toda una costumbre muy bonita donde los sacerdotes llegaban y limpiaban con agua el altar. Ese día Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, a lo mejor mientras los sacerdotes estaban haciendo eso. A lo mejor le estaban dando la espalda, pero dice la Biblia que él gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, 2 puntos, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y yo creo que la Reina Valera dice: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa escritura usted no la va a encontrar en un versículo en la Biblia. Usted nunca la ha encontrado. Algunos pueden decir que es una referencia a una profecía de Ezequiel, pero sí la va a encontrar en un Targum de Cantares, donde habla de los ríos de agua viva. No tengo la fecha porque la cita no la tengo, pero ahí está. Entonces esto es muy importante porque nos dice que la interpretación que Jesús, Pablo, Pedro, Juan, todo el mundo le dio a la escritura estaba muy influida por lo que el Targum arameo decía, por lo que nos conviene entenderlo. Y el último ejemplo, y ese tiene mucho que ver con la Biblia cristiana. Génesis 22:13. Génesis 22:13. Usted conoce la escritura. Abraham está por sacrificar a su hijo, le tiene el cuchillo levantado, Isaac está completamente atado y él lo va a sacrificar, y el ángel del Señor le habla y le dice: detén tu mano. Y entonces el versículo 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos. Fíjese que Abraham estaba aquí, y alzar sus ojos no es hacer esto, voltea a ver a un lado. Alzar los ojos es hacer esto, ver hacia arriba. Y miró, y aquí un carnero a sus espaldas. Es decir, si yo volteo a mis espaldas, no estoy alzando mis ojos. Pero si yo alzo mis ojos, hago esto para mis espaldas. Eso es alzar mis ojos a mis espaldas. Y luego dice: trabado en una mata por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto de su hijo. Aquí suceden 2 cosas. El Targum dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró al cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así dice el Targum, que es una cosa que Apocalipsis también nos enseña. Y a mí esto me sorprendió, porque eso quiere decir que esta gente tenía la revelación del Cordero que iba a venir. Y cuando Cristo Jesús vino, lo que hicieron fue endurecer sus corazones. Ahora, ¿qué dijo Jesús al respecto? Juan 8:56. Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó en ver mi día. Lo vio y se gozó. ¿Cómo supo Jesús? Bueno, él lo sabe todo, pero es una referencia a la escritura del Targum. Que Abraham, cuando hace esto, sí ve al Cordero de Dios inmolado, que quita el pecado del mundo. Después voltea y ve al carnero que también está ahí. Pero antes había visto al Cordero de Dios inmolado. Y eso lo dice el Targum. Entonces hay que tener esto en consideración a la hora de traducirlo. Y por eso, hermanos, la Biblia no se debe leer. La Biblia se debe estudiar. La Biblia no solo debe leerse, la Biblia requiere ser estudiada. Esta entonces es la Biblia que Jesús conocía, que Pablo, que toda la gente usó como marco de referencia para
la escritura del Nuevo Testamento. Y cuando Pablo dice en 1 Timoteo 3, toda escritura ha sido inspirada, entonces él está hablando del texto hebreo y de la traducción de los Targumim. ¿Verdad? Entonces yo lo voy a dejar acá, quiero dejarlo acá. La próxima semana intentaremos ya ver a Daniel y sus profecías, ya en función de ya ir llegando al siglo primero. Pero antes yo solo quisiera verificar si hay alguna pregunta que se haya hecho, alguien que pues tenga alguna duda. Solo voy a vamos a ver si alguien ha hecho alguna pregunta, y si no, pues vamos a terminar. No hay, ¿verdad? Bueno, terminamos con esta parte. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Hasta pronto.